Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Repretel. Una joven de 26 años fue detenida esta mañana por supuestas amenazas contra la presidenta electa Laura Fernández. Eric Meléndez nos tiene todo el detalle en vivo. Eric. Melissa, ¿qué tal? Muy buenos días. Diligencias que realizaron en el Guarco de Cartago, el organismo de investigación judicial. Vamos a la imagen del momento justo de esa detención de una funcionaria de una empresa multinacional en este punto de la vieja metrópoli, donde ella fue interceptada ya tras una serie de allanamientos que trabajó el OIJ de Cartago. Según se indica y la versión que se maneja es que en apariencia ella, a través de sus redes sociales, principalmente de Instagram, habría realizado amenazas en contra de la presidenta electa, doña Laura Fernández, en contra de su integridad, y es por eso que, aprovechando y bueno, investigando estos perfiles de redes sociales, se da con esta mujer que ya fue remitida al Ministerio Público. Una situación compleja y bueno, agravante, según así lo señalan los especialistas en derecho. Recordemos que el pasado 13 de enero también se da una situación similar con el actual presidente de la República, don Rodrigo Chávez, cuando también se dan amenazas de muerte en su contra. Bueno, hechos que están siendo investigados por la Fiscalía General de la República y que bueno, ahora este nuevo caso que también se suma el organismo de investigación judicial. Esta mujer que fue ya detenida, ya está en este momento en la Fiscalía a la espera de que se pueda señalar una fecha, una hora para la audiencia correspondiente para ver si se le señalan medidas cautelares o algún tipo de señalamiento en su contra. Consultando a expertos en derecho, bueno, ¿a qué podría exponerse esta joven de 6 meses, a 3 años de prisión por estas amenazas que incluso a través de redes sociales, al tener un fin masivo, podrían generar una mayor condena en dado caso de abrirse un proceso judicial en su contra? Esta mujer joven de 26 años y de apellidos Barahona, que ahora está a la espera de ese proceso judicial y que bueno, esos perfiles de sus redes sociales, que ya lo habría hecho así a través y durante las últimas horas, ahora son prueba fundamental y esencial durante esta investigación por esas amenazas agravadas que, según ha indicado el organismo de investigación judicial, se le empezó a seguir la pista. Amenazas que bueno, van en contra de su integridad y que podemos decirlo, señalar, 3 días de que se da el gane oficial de su candidatura a la presidencia, bueno, ya se dan estas amenazas lamentablemente y que hay que informarlo referente a lo que ha sido estos señalamientos y que el OIJ realizó estas investigaciones en muy corto tiempo y que bueno, a través de este perfil de esta joven cartaginesa, ahora se iniciarán con parte de esas investigaciones. Allanamientos que tomaron un par de horas durante esta mañana en el Guarco de Cartago y que, como lo decíamos, parte fundamental ahora serán el celular, que es lo que inicialmente retira y que también incauta la Policía Judicial para iniciar con esas investigaciones y así poder determinar también el fin de esos mensajes que habría lanzado contra la presidenta electa de la República. Vamos a escuchar a continuación a Michael Soto, director interino del organismo de investigación judicial, sobre esos trabajos que se realizaron durante horas de la mañana y que ya dejan como resultado a esta joven de tan solo 26 años por esas amenazas agravadas, ya detenidas y presentada ante el Ministerio Público de Cartago. Sí, efectivamente, esto tiene que ver con unas amenazas a la presidenta electa. En nuestro sistema de información confidencial SICO se recibió información sobre unos videos que fueron publicados en redes sociales donde una femenina de 26 años de apellido Barahona realizaba una serie de amenazas contra la presidenta electa. Se realiza la investigación, se logra identificar a esta persona y el día de hoy en horas de la mañana se procede a realizar el allanamiento donde se detiene a esta persona para presentarla al Ministerio Público, además del decomiso de alguna evidencia importante para la investigación. Sí, efectivamente, la tramitología de este caso, como ocurre habitualmente, se trata de hacer con la mayor premura, siempre pensando en el tema de la recolección de pruebas, pues para presentar un caso sólido al Ministerio Público para que ellos realicen lo correspondiente.
Según ha trascendido el perfil de esta joven de 26 años, ya los videos fueron retirados de las plataformas digitales, por supuesto, para ser analizados y también configurados como prueba evidencial de lo que ha sido este nuevo caso de amenaza en contra de un representante del gobierno de la República. En este caso, bueno, al ser ya presidenta electa, también tiene esos cargos y esa responsabilidad que sentarían una investigación judicial en su contra. Si bien es cierto, bueno, parte también de sanciones administrativas podrían llevar a un delito de amenazas agravadas que configurarían una pena de prisión de hasta 3 años, que tendrían que analizar ahora a nivel judicial en instancias, debido también a la consecuencia que, según nos han señalado expertos en derecho, al ser redes sociales tienen un fin masivo y que pueden generar una situación mayor y tener un peso gravísimo, según así lo señalan algunos de los expertos consultados. Escuchamos a continuación a don Fabián Silva, abogado constitucionalista, referente a este nuevo caso. Recordemos que a inicios de año se daban esas amenazas en contra de la integridad de don Rodrigo Chávez, y que bueno, también se está a la espera hoy en conferencia de prensa y también en Consejo de Gobierno ver si doña Laura Fernández también se refiere a este caso ante estas amenazas que se han dado en las últimas horas. Bueno, esta persona, así como cualquier persona que amenace a la presidenta electa de Costa Rica, pues se va a exponer a lo que dispone nuestro Código Penal, que son penas que van a oscilar desde los 6 meses hasta los 3 años de prisión. ¿De qué depende? Depende del grado de ofensa, del grado de amenaza y el grado de probabilidad de que aquella amenaza la pueda convertir en un hecho. Hay que tomar en cuenta que las amenazas agravadas van a configurar de mejor manera cuando usted está utilizando una plataforma digital para propiciar el odio, propiciar la muerte de una representante del Estado costarricense. Entonces, el Código Penal va a establecer estas sanciones, si bien no son muy fuertes, porque es una tentativa o no logró materializar aquella acción, pero sí las amenazas están teniendo una repercusión a nivel social que el Estado, pues por supuesto, a través del Poder Judicial, tiene que actuar de manera inmediata. En menos de un mes sería la segunda investigación que ahora tiene que continuar el Ministerio Público en caso de personas o figuras presidenciales. Recordemos que el pasado 12 de enero se inició, ya se sabía sobre los hechos de amenazas en contra de Rodrigo Chávez, pero es hasta el 13 que el director de la DIS llega hasta este punto también al Ministerio Público a presentar esa denuncia por esas amenazas. Bueno, ya hoy también, 4 de febrero, se da esa denuncia en el caso de doña Laura, y que bueno, ya tiene responsabilidades. En el caso de don Rodrigo, esta mujer de apellidos Chinchilla Mora, que también está a la espera de conocerse cómo continúa y prosigue esta investigación, pero en el caso ahora también de doña Laura Fernández, inicia ese proceso indagatorio, conocer también parte de lo que ha sido ese proceso judicial, y además de presentar estos videos como prueba testimonial, documental, por supuesto, ante estos supuestos hechos en redes sociales que tienen un peso mayor, así lo catalogan los expertos, y evidenciando también las aparentes intenciones que tendría esta joven de apellidos Barahona y de 26 años. Un caso que va a mantenerse en los estrados judiciales, eso sí, como lo decíamos, una audiencia que podría definirse para las próximas horas, definir hora, también fecha exacta, para conocer qué se dictaría en su contra, si hay o no algún tipo de medida cautelar referente a estas amenazas que ahora está investigando el Ministerio Público. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes y conocer si doña Laura Fernández, incluso don Rodrigo Chávez, hoy se pronuncian en Consejo de Gobierno. El segundo triple homicidio de este año ocurrió esta madrugada en el sector de La Carbonera, en Paso Ancho. Un video captó el momento exacto de la balacera. Jesús Chacón, usted nos amplía.
el reloj marcaba las 5:21 en el momento que se acercan 4 personas que viajaban en 2 motocicletas, 4 personas que se encontraban reunidas en la esquina de este sector de la Carbonera en Paso Ancho. Cuando 2 de estos se bajan de la motocicleta y comienzan a dispararle en varias intenciones a estas personas que se encontraban en este lugar. Parte de lo que han relatado algunos vecinos es que se escucharon cerca de 30 disparos contra estos hombres que se encontraban en el lugar. 3 de ellos falleciendo en el sitio, 1 que logra huir de la escena y que ha sido parte también del trabajo que se ha mantenido y que aún se mantiene todavía por parte de las autoridades judiciales en este sector. La Cruz Roja brindó atención a eso de las 5:23 que recibió la alerta. Se desplazaron varias unidades acá en la Carbonera para poder valorar las personas. Parte de lo que indicaron fue que se les había alertado por 3 personas que estaban ubicadas en la vía pública. A su llegada son valoradas y declaradas sin signos vitales en este sector y que ha sido parte también de esa investigación que se ha mantenido. La cámara de seguridad capta ese momento específicamente de cómo se habría dado ese crimen en horas de la madrugada acá en Paso Ancho. Vamos a ver en imágenes porque se logra observar el paso de las 2 motocicletas en las que viajaban 4 personas. De estas se bajan 2 y comienzan a disparar en múltiples ocasiones contra los 3 sujetos en edades de entre los 20 y 40 años, inclusive todavía el organismo de investigación judicial está en proceso de averiguar las identidades de estas 3 personas que fallecen en el lugar. Vemos en las imágenes el momento en que las motocicletas se acercan, comienzan a disparar y, como se dice popularmente, se bajan 2 a rematarlos y continúan dándole varios disparos que, según lo que se ha tenido acceso, fueron en la cabeza y en el tórax, que habrían recibido los múltiples balazos estas personas. Vamos a observar por qué en el lugar se ubicaba ya tránsito de personas, vehículos, personas cercanas, diagonal de donde se da la balacera, se encontraban esperando el autobús. Justo en ese momento, cuando se dan las detonaciones contra estos hombres, estos empiezan a huir de la escena rápidamente, inclusive se logra notar la otra persona, el cuarto que estaba con ellos, que huye por esa misma calle. Eso fue parte del temor y el terror que se sembró sobre estas personas que se encontraban dispuestas a tomar el autobús para dirigirse a sus puestos de trabajos y que se toparon con una balacera con más de 30 disparos, según lo que han relatado algunas de las personas. Es el segundo triple homicidio que se registra en nuestro país durante este año. Recordemos que el primero había sido en el sector de Cartago justo el 1 de diciembre. Y bueno, ahora 1 mes y 3 días después se da este triple homicidio en el sector de Paso Ancho. Vemos en imágenes también el momento en el que huye uno de esas 4 personas que se encontraban en esa esquina, que fueron atacados a balazos. Este logra huir y ha sido también parte de lo que ha mantenido las autoridades judiciales como investigación para saber si ese hombre estaba ligado a estos otros 3 que fallecieron en el sitio o si simplemente estaba en el lugar y huyó ante la gran cantidad de disparos que se estaban generando hacia estas personas. Parte también de lo que han comentado algunos vecinos es que días atrás, justo el viernes, se había presentado en este mismo una balacera contra otra persona, solo generándole heridas. Sin embargo, creen que esta balacera que provoca el fallecimiento de 3 personas habría sido producto ya de esas amenazas que habían recibido estas personas. La atención que se brindó desde horas de la madrugada por parte de Cruz Roja y Fuerza Pública para resguardar la escena, pero que ahorita se mantienen todavía las autoridades judiciales a la espera de realizar los levantamientos de estos 3 cuerpos, de estos 3 hombres de edades entre 20 y 40 años que habrían fallecido durante esta madrugada. Ya inclusive llegó hace unos minutos el camión de la morguera, el que normalmente recoge los cuerpos de las personas y que se está a la espera ya de que se dé la autorización por parte de las autoridades y el fiscal que normalmente se hace presente para poder levantar el cuerpo de estos 3 hombres acá en el sector de la Carbonera en Paso Ancho. Sin duda una situación que se da también cercana a la plaza de deportes de
de acá de Paso Ancho y que también ha sido el reflejo de que muchas casas de habitación se ubicaban cercanas, que estos sujetos se bajan a disparar contra estos 3 hombres sin medir quién estaba a su alrededor ni quién estaba cercano, que pudiese ser una víctima colateral. Por fortuna no hay otra persona que lamentar cercana a estos, pero sí 3 personas que fallecen y que se convierte en el segundo triple homicidio de este 2026. Vamos a escuchar lo que ha indicado la Cruz Roja de cara a la atención que estuvo brindando desde horas de la madrugada. Eso de las 5:23 de la mañana que reciben la alerta de un triple homicidio en el sector de Paso Ancho. Al ser las 5:23 en la mañana del día de hoy, ingresa por medio del sistema 911 la solicitud de ayuda a la Cruz Roja costarricense en el sector de San José, Paso Ancho, en donde hay 3 personas heridas de arma de fuego. Despachamos al lugar una unidad de soporte avanzado de vida y 2 unidades básicas, quienes al llegar al sitio declaran a 3 personas dentro de los 20 a los 40 años sin signos vitales. La escena queda a cargo de la fuerza pública. Ya el organismo de investigación judicial brindó declaraciones sobre este triple homicidio que se da en el sector de Paso Ancho, donde indican que todavía se mantienen realizando labores de investigación, además de también el levantamiento de los cuerpos y la identificación de estos 3 hombres que habrían sido asesinados durante horas de la madrugada. Parte de lo que ha informado también es que recordemos que días atrás se había presentado también homicidios en el sector de San Sebastián, cercano a esta rotonda en San Sebastián, y que esto podría ser producto también de esas rivalidades entre bandas y grupos organizados criminales en esta zona, y que sería parte también de lo que trabaja como investigación. Sin embargo, ahora las cámaras de seguridad serán necesarias para poder esclarecer un poco los hechos de cómo se habrían presentado este triple homicidio, que sin embargo ya el organismo de investigación judicial trabaja en la recolección de los mismos, así como otros indicios que les puede ayudar a esclarecer esta situación. 5:20 aproximadamente se recibe un reporte que en el sector de Paso Ancho, en un sector conocido como La Carbonera, se localizan 3 personas fallecidas, 3 masculinos jóvenes. En apariencia y según los testimonios que tenemos, pasan 2 motocicletas con 4 sujetos y les disparan en múltiples ocasiones a 4 personas que estaban en el lugar, falleciendo solo 3 de estas. Estamos en el proceso de identificación de las personas, estamos todavía en el procesamiento de la escena, no los tenemos identificados de momento, pero podríamos presumir que se trata de un ajuste de cuentas. Hipótesis que vamos a reforzar en el momento que ya tengamos la victimología y podamos avanzar un poco con la investigación. Vamos a repasar la cantidad de homicidios que se han presentado durante este 2026. San José con estos 3 ya llega a 21 homicidios. El sector de Punta Arenas también lidera la cantidad de asesinatos con 13, seguido por Limón con 10, Alajuela con 4 homicidios, Guanacaste con 5, Cartago con 8 y Heredia, que acumula un solo homicidio. Son 62 asesinatos que se han presentado durante este 2026, el segundo de manera triple que se da en nuestro país, y que también los expertos han señalado los homicidios múltiples que han aumentado en los últimos años y que durante este 2026 ya son más de 10 homicidios múltiples que se han presentado en el territorio nacional. ¿A qué lo aseguran ellos? Específicamente peleas por territorios donde se da la distribución y también venta de drogas, e inclusive también por amenazas entre grupos criminales, e inclusive lo señalan también por generar temor entre algunos civiles que viven en estos barrios, como señal de amenaza directa tanto para los grupos criminales contrarios como para quienes viven en estos lugares. Ha sido parte de lo que los expertos señalan que podría ser el círculo directo del por qué se han dado tantos homicidios múltiples, amenazas directas que se realizan por parte de estos grupos organizados. Observamos que hay un relevo generacional de personas jóvenes que están cometiendo delitos bastante graves y violentos, que mucho propio de su personalidad suelen ser más impulsivos, menos planificadores, menos empáticos, y que también parte de ellos está la cultura donde se normalizó la violencia, de forma en que ejercerla para ellos es algo muy natural, muy orgánico. Y pues antes, por ejemplo, cuando
una persona cometía un asesinato, usualmente tenía una trayectoria delictiva bastante amplia. Ahora vemos que esta trayectoria se ha acortado de forma en que personas incluso menores de edad asesinan por encargo. Lamentablemente tenemos una gobernanza criminal enraizada en nuestros territorios y pues de no haber una estrategia integral que actúe correctamente, esto no se va a detener. Tampoco se va a detener con la construcción de más cárceles, no se va a detener con el aumento de penas, no se va a detener solo con el aumento de personal policial, que de por sí eso es importante, pero se requiere acciones más complejas que esperamos poder observar pronto. El ruido de las balas despertó a los vecinos acá en La Carbonera, en el sector de Paso Ancho, que ha sido parte también de ese triple homicidio que se dio a eso de las 5:21 con 9 segundos, según una cámara de seguridad de este lugar que captó ese momento exacto en el que se da la balacera contra estos hombres. Más de 30 disparos que habrían provocado la muerte de estos 3 hombres de edades entre los 20 y 40 años y que todavía el organismo de investigación judicial trabaja tanto en esclarecer la identidad de estas personas como también en el trabajo que se debe realizar para determinar por qué se habría dado el móvil de este crimen que provocó esa muerte, el segundo triple homicidio de este 2026. Jesús, muchísimas gracias por toda la información. Y ex integrantes de la organización liderada por los hermanos Choc y Noni forman sus propias bandas y generan más violencia en Limón. Mediante 6 allanamientos, el OIJ detuvo a uno de ellos y otro no fue ubicado en Navarrantes. Adelante. Melissa, así es, efectivamente es una operación que llega en momentos que se da un incremento de la violencia en la provincia de Limón, sobre todo en estos barrios conflictivos donde se ha estado generando la disputa de territorios. Y es que, como ya lo esperaban las autoridades, tras desarticular a las organizaciones más importantes, se están creando nuevas bandas que son lideradas por personas que integraron estos grupos criminales como fue el Cártel del Caribe Sur. Y vamos de inmediato a las imágenes del momento del ingreso de los agentes judiciales. Salga por aquel lado, salga. Se logró la detención de un sujeto de apellido Matarrita, 29 años, quien es uno de los principales sospechosos que pretendían ubicar los agentes judiciales cuando intentó escapar por la casa de su padre, que está colindante con la que estaba siendo intervenida. Sin embargo, ya tenían previsto todo esto los agentes judiciales y lograron evitar que se escapara. El segundo sospechoso, como vemos, es una propiedad donde hay al menos 5 viviendas y esto le facilitó al sujeto escaparse. Aparentemente, al momento del ingreso de los agentes judiciales no se encontraba en las viviendas y al percatarse que estaba siendo intervenida, habría ingresado a una zona boscosa y había logrado escapar y así de esta intervención que realizan los agentes judiciales. Y es que este comportamiento conocido como residencia criminal se viene dando acá en la provincia de Limón y se esperaba por parte de las autoridades judiciales que ocurriera. Son aquellos integrantes de las organizaciones principales que van quedando en libertad luego de que los líderes son detenidos y los principales integrantes, y estos empiezan a querer tomar el control de esas agrupaciones o crear sus propias bandas, y esto es lo que se está presentando en Limón, y lamentablemente estos grupos por lo general son más violentos que sus líderes. Hablando de líderes, estos 2 sujetos que pretendían o que se han detenido el día de hoy corresponden a lo que se conocía como la organización del Cártel del Caribe Sur, liderada por los hermanos Picado Grijalva, más conocidos con el alias de Choc, detenido en Inglaterra, así como
alias Noni, detenido en La Reforma, ambos requeridos por las autoridades de los Estados Unidos para ser extraditados debido a su relación con el tráfico internacional de drogas y local. Estas detenciones es lo que llevó a que empiecen a surgir estas nuevas agrupaciones. Las detenciones de los hermanos Picado Grijalva, Luis Manuel alias Choc en Inglaterra y Jordi Kevin alias Noni en La Reforma, su organización se ha desgranado. Ellos lideraban el llamado Cártel del Caribe Sur, el primero en el país. Quienes conformaban parte de las diferentes células y permanecen en libertad buscan dominar el territorio mediante nuevas bandas. Una de ellas fue intervenida este miércoles por el OIJ mediante 6 allanamientos. Se pretendía detener a 2 sospechosos, sin embargo, solo uno fue capturado. Se trata de un sujeto de apellido Matarrita de 29 años. Él intentó ocultarse en la casa de su padre, pero no lo consiguió. Él y su compinche son vinculados a 2 tentativas de homicidio, amenazas, venta de drogas y protagonizar balaceras. El OIJ de Limón realizó 6 allanamientos en el sector de Villa del Mar, en Limón. Tienen que ver con una serie de eventos que se dieron recientemente, con tentativas de homicidios, amenazas, accionamiento de armas. La intención era detener a 2 masculinos, siendo que solo y de momento se ha detenido a uno de 29 años de apellido Matarrita, y se decomisó un arma de fuego que podría estar relacionado con los hechos, drogas, dinero en efectivo, etcétera. Evidencias que van a ser muy útiles para la investigación que estamos realizando. Cuando la cabecilla de una organización criminal es decapitada, entiéndase que fue arrestada o perdió la vida en una actividad de crimen organizado o por causas naturales, las personas que están en la organización, mandos medios, ya tienen conocimiento de cómo se realiza el delito, tienen conexiones sobre con quién se realiza el delito y tienen capital para continuar con el delito. Los sujetos son parte de las bandas responsables de la violencia en el Caribe. La provincia de Limón es la más violenta del país. Durante los operativos de este miércoles se logró el decomiso de drogas, armas y otras evidencias. Durante la intervención, 2 mujeres y un menor fueron sacados de una de las viviendas para garantizar su seguridad. Los hechos con los que se responsabiliza al sospechoso y a su cómplice ocurrieron en inicios de enero. El incentivo para continuar con la organización es muy alto debido a la rentabilidad que genera la actividad delincuencial. Por eso, la motivación para continuar en la actividad que han tenido éxito, entre comillas, es muy alta y por eso las organizaciones, lejos de acabar cuando cae el líder, tienden a fragmentarse y fundar otras para competir entre ellas o aliarse y continuar con la actividad criminal. Para realizar los allanamientos se contó con la colaboración del CERT y la Unidad Especial de Apoyo de Seguridad Pública, así como agentes de diversas delegaciones. Todo quedó a la orden de la Fiscalía Adjunta de Limón. Importante este tipo de operaciones que está desarrollando el organismo de investigación judicial, que aseguran va a seguir siendo la tónica durante este 2026 con tal de frenar a la violencia en los principales sitios donde se está dando, como es el caso de la provincia de Limón y sobre todo el Cantón Central, en esas barriadas más conflictivas. Así que se espera también que esto repercuta en una disminución en la cantidad de homicidios que se han estado registrando en esta zona. Hemos hablado del tiempo, del frío, en las últimas horas, creo que todos en todo el territorio nacional lo hemos percibido, pero ya la situación se complica porque no es solamente un fenómeno o un empuje frío, sino que cuando esto tiene consecuencias realmente ya cambia la historia. Y es que en pocas horas 2 hombres murieron por caída de árboles, uno de ellos en Rincón de San Isidro de Atenas, donde una rama de poró le cayó encima a un hombre de 63 años. Gustavo Díaz está en la zona y nos informa, Gustavo. Hola, ¿qué tal, Melissa? De hecho, que podríamos comentarles a ustedes que la desgracia se escribió en una finca justamente del sector acá de Los Altos de San Isidro de Atenas, y don Francisco Chávez Suárez fue la víctima, que en este caso perdió la vida cuando los fuertes vientos provocaron que una rama cayera, y este es el momento en el que las autoridades de socorro están precisamente tratando de ingresar a este sector. Escuchemos un poco el ambiente de cuando tanto la unidad de Cruz Roja como de bomberos iban llegando a esta zona.
Salió temprano de su casa a la finca en donde él iba a recolectar el café. Hombre trabajador, padre entregado, abuelo conciliador y que por supuesto para la comunidad de acá de los Altos de San Isidro de Atenas ha significado un golpe muy grande cuando esta rama que estamos observando a continuación dentro de una finca que visitó Noticias Repretel habría sido la que le cayó encima a don Chico como lo conocían. Cuando él iba saliendo con el saco de café ya prácticamente al hombro, le dijo a la persona con la que él estaba trabajando que se iba a adelantar un poco. Lamentablemente, en ese momento iba a encontrar la muerte producto de los fuertes vientos, que además de esto, se confabularon con el árbol que estaba completamente seco y ya a una altura bastante pronunciada, con un tronco bastante pesado, es que lamentablemente el impacto es directo hacia su cabeza. El café quedó en el suelo y la rama cubriendo completamente la humanidad de don Chico. De inmediato la llamada fue para su familia. Francisco Chávez, hijo, conversó con Noticias Repretel y él nos estaba describiendo ese momento tan difícil cuando llegan, lo llaman a su casa y le dicen que su padre sufrió un accidente. Se fue corriendo junto a su hermano y encontraron a su papá debajo de la rama. Esas son las palabras de Francisco, hijo, quien lamentablemente le correspondió vivir esta experiencia de incluso intentar ayudarle a su padre con el RCP y eso no permitió aún así que pudiera continuar con vida. Eso fue lo que nos dijo el hijo de don Francisco. Él le dijo que se iba a venir adelante, entonces venía ahí con el saco de café al hombro y aparentemente un árbol de poró cayó y le pegó en la cabeza cuando él iba con el saco de café al hombro y de ya el muchacho llegó aquí y nosotros nos fuimos corriendo, mi hermano se fue en carro, yo me fui en moto y llegamos rápido y él estaba acá abajo, ya no tenía signos, yo le traté de hacer RCP y no hubo manera. Sí, yo hice lo posible, le quitamos las ramas, él traía su canasto, todo, el bolso del almuerzo y ya no tenía signo, entonces lo pusimos boca arriba a ver qué podemos hacer y para nosotros es muy duro porque mi hermano y yo llegamos y vimos la cena y todo y es complicado, pero él era muy, muy trabajador y nos enseñó a nosotros a ganar las cosas. Era un padre ejemplar. Francisco, cuando ustedes llegan, lo que logra usted interpretar es que la rama cae directo a él, directo a la cabeza. Parece que sí, tenía un golpe en la cabeza. De hecho que una vez que ya intentaron ayudar a don Francisco, que estaba justamente debajo del árbol dentro de la finca, algunos otros vecinos llegaron mientras la Cruz Roja y también el cuerpo de bomberos precisamente estaban acercándose a esta zona. De hecho que don Francisco era muy conocido en este lugar, ya de una persona de muchos años de vivir, por supuesto que también tenía una finca, ese era su amor prácticamente, el campo. Catherine, en eso no era así, también nos lo manifiesta una vez que se enteraron de esta tragedia que hoy vive la familia. Un hombre demasiado servidor al pueblo, humilde, trabajador, un papá ejemplar, ¿verdad? Entonces sí deja un gran vacío en la familia, en sus hijos, en su esposa, que es una señora ejemplar también. Y pues ahorita todos estamos unidos, ¿verdad? Como familia y poniendo todo en manos de Dios. Y sé que el pueblo nos ha apoyado mucho y han estado aquí presentes, siempre van a estarlo, porque él era un hombre demasiado servicial. Y él ayer salió, me imagino que con la alegría siempre de ir todos los días a ver la finca. Sí, mi suegra me contó eso. Sí, como siempre, como todos los días. Siempre lo veo en la mañana, cuando va al trabajo.
Para toda esta comunidad ha sido muy difícil digerir la noticia de que don Francisco lamentablemente murió. Lo estábamos observando en imágenes. No fue la única víctima, sino que también hubo otro motociclista, en este caso que en el sector de Orotina sufrió el impacto de una rama mientras circulaba en la moto y eso provocó que lo trasladaran hasta el hospital Monseñor Sanabria, en donde lamentablemente falleció. Estamos hablando de que en ese momento habían transcurrido poco más de una hora de un evento al otro, el de don Francisco y el de este motorizado de 38 años quien fallece en el hospital de Punta Arenas. Eso refleja la gran cantidad de viento que en su momento estaba afectando toda esta zona de occidente del Valle Central y que además ya generó, por supuesto, estas lamentables muertes en circunstancias que incluso las autoridades han descrito como poco vistas. Y es que durante los últimos días se han estado atendiendo más de 300 averías, según el ICE, y una gran cantidad también de hogares que se han visto afectados por la falta y la ausencia de fluido eléctrico en cada uno de estas casas y sectores en donde los vientos han estado provocando también daños muy considerables que jamás esperaríamos ocasionen también 2 muertes en tan poco tiempo como lo que ocurrió ayer en horas de la tarde. Escuchamos acá a los funcionarios del ICE que estaban haciendo referencia a todas las intervenciones que ha tenido que realizar la institución. Debido a las condiciones climáticas que afectan nuestro país, desde el pasado sábado se han reportado cerca de 300 averías en el servicio eléctrico a nivel nacional como consecuencia de los fuertes vientos. La región Chorotega es la que presenta la mayor afectación, con 211 eventos atendidos. Estas afectaciones están asociadas principalmente a la caída de ramas y árboles sobre las líneas de distribución, una situación que ha requerido la atención de nuestros equipos técnicos en distintas zonas del país. Nos mantenemos en constante monitoreo de la red de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad. Debido a las condiciones de clima de las últimas horas, hemos identificado algunos cortes y degradación de los servicios, principalmente en las zonas de San Juan y Colorado Angares, en la zona de San Miguel de Cañas, en la Florida de Siquirres y en Tierras Morenas de Tilarán. Nuestros equipos se encuentran trabajando arduamente en la recuperación de los servicios para el bienestar de los costarricenses. Llegamos directamente a la finca, logramos constatar las condiciones en las que se encuentra este árbol completamente seco. Me refiero al lugar en donde don Francisco Chávez lamentablemente perdió la vida cuando la rama le cayó encima. Conocimos, por supuesto, las dimensiones de esta rama y que al momento, sobre todo por la altura que tenía, por el peso propio de la madera y además de eso el impacto posiblemente en una zona sensible de don Francisco, de ninguna manera pues iba a ser posible que ante estas circunstancias lograra sobrevivir. Y ese fue el impacto mayor para don Isaac, por ejemplo, que fue una de las primeras personas en llegar a este lugar, y esto fue lo que nos dijo. El café que llevaba don Francisco es este que quedó en el suelo. La rama que lamentablemente le quita la vida es esta, bastante grande. Don Isaac fue de los primeros en llegar junto con los hijos de don Francisco y lo encontraron a él acá, don Isaac. Acá. Aquí en esta parte. Sí, en esa parte. Ahí ellos llegaron y cuando yo llegué a trocitos de ellos, ya ellos lo habían sacado aquí, en esa parte. Y ya de ahí no nos movimos más. Ya los 2 muchachos y yo salimos para allá, para arriba, por el peligro que había. Y de que cayera otra rama del árbol, don Isaac. Otra rama, sí. Entonces al rato llegó la Cruz Roja. Y ya salimos porque ya ellos pedían que no había gente aquí. Don Isaac, era una rama muy grande. Sí, claro que sí, no es. Con solo cualquier rama de esa que está parada o otra más pequeña lo hubiera jodido también. Por la cuestión de la altura que viene Sí, viene con total fuerza de gravedad hacia el suelo. De gravedad, sí. Entonces ya eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que les puedo decir. Y el saquito estaba ahí despedazado, donde le cayó la rama de burro encima también. La comunidad de Rincón de San Isidro de Atenas está completamente consternada
Para la población, por supuesto, emitir el cuidado necesario a la hora de circular o de caminar por zonas en donde hay muchos árboles, dado que incluso en horas de la tarde el viento va a poder incrementarse y no queremos que vuelvan a ocurrir situaciones como estas que hoy lloran y lamentan estas dos familias, tanto en el sector de Atenas como también el incidente que ocurrió en Orotina. Y sobre todo también tener la precaución de quienes viven cerca de algunos árboles secos con ramas peligrosas, también tomar las precauciones del caso para que esto no se repita. Y un avión especial de los Estados Unidos vendría al país por Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata. Eso es parte de la logística de la extradición. Fabián Mesa nos informa. Adelante, Fabián. Melissa, tenemos que decirlo así, podrían ser semanas de que se dé un acontecimiento histórico en la justicia de nuestro país. El primer extraditable costarricense detenido en nuestro país que va a ser puesto a las órdenes de la justicia de los Estados Unidos, y todo apunta a que se trata del ex magistrado Celso Gamboa. ¿Por qué? Bueno, en número 1, ya él no tiene causas pendientes en Costa Rica. Número 2, la resolución que da el Tribunal de Apelación lo que ordena es que se cumpla solamente con un requisito de los Estados Unidos, y es que no se le imponga una pena mayor a 50 años de cárcel, porque nuestro ordenamiento jurídico aquí en Costa Rica es la pena máxima que permite, y los delitos por los que está siendo investigado en los Estados Unidos, en Dallas, Texas, el Celso Gamboa y alias Pecho de Rata, tienen una pena que va hasta la cadena perpetua. Ese es un requisito indispensable. Pueden ser 15 días, nos dicen fuentes ligadas a el trámite de la extradición, y una fecha máxima pueden ser 2 meses. Puede ser que en cuestión de 2 semanas ya venga ese avión del que habla Melissa, que vendría con agentes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, de la DEA, pero también marshals de los Estados Unidos para custodiar al extraditable y ponerlo en el suelo de la Nación del Norte. De eso precisamente habló el fiscal general don Carlos Díaz. Y me parece muy bien por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia, eso no había quedado en la sentencia inicial definido, pero ellos limitan el monto máximo de la pena. Eso está establecido en nuestra legislación. Nuestra legislación solo permite que se le imponga a una persona una pena máxima de 50 años, y eso es lo que le están solicitando al gobierno de los Estados Unidos, que ellos asuman ese compromiso y que no impongan una pena superior a 50 años a estas dos personas. Melissa, más adelante venimos con más información en relación con las extradiciones, porque se está generando información importante en este momento con nuestra compañera Laura Solórzano. Bueno, y es que hoy es miércoles de Consejo de Gobierno, de conferencia de prensa también, y la presidenta electa Laura Fernández, como vemos, está junto al presidente Rodrigo Chávez. El pueblo, repito, los escuchamos. Escogió seguir por el camino que iniciamos con muchísima dificultad el 8 de mayo del 2022. Yo recuerdo, y usted también, señora Presidente, recordará, la dificultad enorme que tuvimos en la transición, no solo porque el gobierno de Carlos Alvarado Quesada hizo lo posible por dificultarla, y eso ustedes lo saben. Se volaron los presupuestos de viático, cortaron tarjetas de crédito, escondieron cosas, promesas incumplidas del expresidente Alvarado. Bueno, algún día yo podría escribir un libro sobre mezquindad, sino que ejemplificada por ese comportamiento. Fuimos hackeados por un grupo de terroristas cibernéticos ruso, Conti. Fue una transición dificilísima. Acuérdese usted, que usted lo mencionó durante su campaña, del 6 de abril, y esto no es para quejarme,
es para justificar lo que sigue. Del 6 de abril de 2022 al 7 de mayo, yo tuve que hacer, creo que 180, 190 entrevistas, incluyendo la suya, a quien no conocía, y que gracias a Dios tomé la decisión sabia de haberla reclutado. Vea dónde llegan las cosas, cómo trabaja de misterioso nuestro Dios. En vista de esa experiencia, doña Laura y yo hemos hablado, nosotros tenemos el compromiso de que el gobierno tiene que prestar servicios públicos de manera constante, eficiente y con la mayor excelencia que nos permitan las restricciones que enfrentamos. No podemos, el país no debe aceptar una ruptura de esa transición. Y por eso le estoy comunicando al pueblo de Costa Rica que el día de hoy he nombrado a doña Laura Fernández Delgado como ministra de la Presidencia. Yo creo que eso... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué mejor muestra, compatriotas, de que estamos comprometidos a trabajar juntos, a que haya una transición sin baches, sin costuras, sin huecos, una transición efectiva? Como ministra de la Presidencia, doña Laura va a ser, ¿podría quitar la música, por favor? Como ministra de la Presidencia, doña Laura va a ser la coordinadora del gabinete. Va a poder empezar a revisar conmigo los programas que están en ejecución. Ella ya lo fue. Ella ya fue ministra y lo hizo con un desempeño óptimo y espectacular. Ahí está para la Asamblea Legislativa que preguntaban que por qué no nombrábamos ministro. Bueno, aquí hay una ministra de la Presidencia que por primera vez en la historia de esta patria sucede, ocurre y acontece, como dicen algunas personas, que también es la presidenta electa. Ella goza de mi absoluta confianza, obviamente goza de la absoluta confianza y esperanza de la mayoría del pueblo. Doña Laura ha trabajado en una campaña de una manera intensísima. Yo espero que usted, doña Laura, acepte un consejo de un amigo de que se vaya de vacaciones en unas semanas, unos días. Usted lo merece, su familia lo merece y es necesario, pero ella no va a entrar fría, como dicen en fútbol, se va a estirar, va a calentar al puesto que ocupo yo hoy, el 8 de mayo del año 2026, de este año. Señora Presidenta electa, muchísimas gracias de corazón por haber aceptado esta solicitud que yo le hago de ser ministra de la Presidencia. El único beneficiario va a ser el pueblo de Costa Rica, para que el 8 de mayo, ojalá no haya atrasos ni impedimentos a el ejercicio de servir a la patria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor presidente. Muy buenas tardes. No, se me olvida algo. ¿Ah, sí? Qué vergüenza, señora presidente. Aquí todos nos identificamos con algo que llevamos en el corazón. ¿Me permite ponerle este pin que dice ministra? Bueno, en realidad dice ministro, pero...
gracias. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los miembros del gabinete ampliado, señores de la prensa. Muy buenas tardes al pueblo de Costa Rica. Hoy para mí es un día de inmensa alegría. Como lo dije en días pasados, la campaña política ya terminó y mi único deseo genuino es el de servir al pueblo de Costa Rica y servirlo con todo, con toda mi capacidad, con toda mi energía, con profundo amor, agarradísima de la mano de Dios. Así que recibo con una inmensa alegría el volver aquí, a mi casa, a la casa de todos los costarricenses, a la casa presidencial. Regreso como presidente electa, cargo que empezaré a ostentar a partir del próximo 8 de mayo, si Dios lo permite, pero regreso también como ministra de la presidencia, lo cual me permite seguir trabajando al lado del señor presidente Rodrigo Chávez, con quien ya hice equipo, siendo su jefe de gabinete, su ministra de la Presidencia y su ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Creo que hoy es además un día dichoso para el pueblo de Costa Rica, porque más allá de cualquier ego, de cualquier vanidad, mi deseo genuino es la de ponerme a trabajar ya, de manera inmediata. Y como siempre lo he dicho, no descansaré hasta que el pueblo de Costa Rica alcance el sitio en la historia que merece ocupar. Por eso me entusiasma sobremanera incorporarme de lleno en el proceso de transición como ministra, a colaborar con el desarrollo de proyectos, a trabajar codo con los jerarcas del gabinete, como ya lo he hecho en el pasado. Y además, permítame decirle, señor presidente, que de lo mucho que conozco de usted, sé que continuará trabajando sin descanso hasta el último segundo de su mandato. Y tal como se lo dije en el momento de mi entrevista de trabajo en abril del año 2022, usted puede contar conmigo cuando se trate de empujar el desarrollo de Costa Rica. Por eso me llena de una profunda alegría el servir una vez más a nuestro país a su lado, servicio que brindaré como siempre con honor, con lealtad al pueblo de Costa Rica y poniendo toda mi capacidad al servicio del país. Muchísimas gracias por abrirme nuevamente las puertas de su gabinete y como siempre se lo he dicho, estoy muy segura de que siempre lo haré sentir muy orgulloso. Muchísimas gracias, señora presidenta electa. Yo espero con entusiasmo regalarle este pin que yo me mandé a hacer, lo pagué yo, que dice presidente. Eso se aplica a los dos géneros y si tendré la oportunidad después del 8 de mayo, me encantaría que lo usara, me haría gran honor. Muchísimas gracias. Continuamos con la conferencia. Veo que hay muchísimas personas conectadas y la enorme mayoría apoya esto. Lo encuentran muy inteligentes y sí, nunca sobran los chimados, que hay de vez en cuando uno de cada 15 o 20 comentarios salen con una chimazón y gritan de ardor, pero aquí lo que importa es el pueblo de Costa Rica. Una vez más, don Rodrigo. No, perdón. No, deme la mano. Una vez más. Ya está dando órdenes, así me gusta, así me gusta. Una vez más, mi único anhelo, reitero, es servir a la bandera blanco, azul y rojo en beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. 12:55. Aquí seguimos en Consejo de Gobierno, un consejo muy particular. El presidente de la República, don Rodrigo Chávez, pues anunció algo esperado por muchos, inesperado por otros, y es que doña Laura Fernández, la presidenta electa, asume a partir de ahora como la ministra de la Presidencia. Y seguimos con todos los detalles. En cualquier momento, si fuese necesario, volveríamos hasta Casa Presidencial.
Los incendios en bosques y charrales rompieron récords, ya duplican las cifras del 2024, el año con más incendios forestales. Josué Vargas nos tiene toda la información, adelante. Así es, Melissa, uno de esos incendios inició hoy a las 7 de la mañana en ese sector de Ulloa, Heredia, a un costado del conector Barrial Castella. El fuego se propagó con mucha facilidad debido a las condiciones ventosas que han hecho hoy, así también como lo seca que ya está la vegetación. Esto inició a las 7 de la mañana y fue controlado a eso de las 9, 10 de la mañana. Y el humo causó bastante afectación visual, principalmente en las decenas de conductores que quedaron atrapados en una presa kilométrica producto de una colisión en la General Cañas. Ya son 700 quemas de charrales más que se dan en el 2026 respecto al año anterior, y se registra también el doble en cuanto a incendios forestales. En este momento Bomberos atiende 2 de manera simultánea en Guanacaste. Lo que inició como una pequeña quema se propagó rápidamente por los charrales ubicados junto al conector Barrial Castella, afectando unas 4 hectáreas. El humo llegó hasta la autopista General Cañas, donde decenas de vehículos permanecían atrapados en una presa provocada por un accidente cercano del nuevo paso de nivel en Ulloa. Estamos hablando de aproximadamente 5 hectáreas con propagación a 2 viviendas en el sector norte y con gran problema de humo en la ruta 1 durante toda la mañana. A pocos metros del incendio pasa el poliducto de Recope, aunque el fuego no generó daños. Según bomberos, este tipo de quemas suelen registrarse a finales de marzo, pero este año se adelantaron varias semanas. Este año fue muy atípico, ha empezado desde muy temprano, desde que empezó el verano hay gran cantidad de incidentes, se ha aumentado casi que el doble de lo que fue el año pasado. Entonces, primero que nada, prevenir a la población, ¿verdad?, de evitar estos fuegos, este tipo de incendios, porque el fenómeno que estamos viviendo en este tiempo, que es mucho viento y la velocidad del fuego avanza muy rápido. De forma simultánea, Bomberos atiende 2 incendios forestales de gran magnitud en Avangares y Nicoya, que aún no han podido ser controlados. 2026 ya suma 14 incendios en bosques, mientras que en el mismo periodo del año anterior se reportaban 2 casos y en 2024 fueron 7. Se cubren extensiones de terreno muy amplias, muy grandes. El material es más fácil de que se pueda quemar. Las condiciones, como le decía, del viento favorecen mucho esa propagación. En Guanacaste podríamos tener ráfagas de más de 65 kilómetros por hora y eso pues va a favorecer grandemente el desarrollo de estos incendios. Las emergencias por incendios en charrales se duplicaron, con un promedio de 40 eventos diarios. Ya se registran 1.360 incendios, frente a 650 en el mismo periodo del año anterior. También se han dado 773 quemas al aire libre, 100 incendios estructurales y 47 en vehículos. El llamado del Cuerpo de Bomberos es a no realizar ninguna quema, por más controlada o pequeña que ésta sea, ya que la afectación podría ser bastante significativa. Y es que recordemos que este año ha sido muchísimo más seco, caluroso y ventoso que el año 2025. Ya se lleva más del doble que eventos del año pasado. Muchísimas gracias, Josué. Y el OIJ detuvo a 4 personas que en apariencia contactaban personas por plataformas de citas y al encuentro los asaltaban de manera violenta. Las principales víctimas eran personas homosexuales y chicas trans. Sheila Paniagua nos tiene todos los detalles. Sheila, adelante. De muchas maneras se las ingenian los delincuentes para cometer sus delitos y estamos viendo que también utilizan las redes sociales para contactarse con sus víctimas. Resulta que el organismo de investigación judicial realizó 2 allanamientos esta mañana para detener a 4 personas que en apariencia se dedicaban a citar personas por medio de estas plataformas de citas. Las citaban, se veían en un punto en específico, las golpeaban y las despojaban de sus pertenencias. Las víctimas principalmente eran homosexuales. Noticias Repretel conversó con una persona que fue víctima de los delincuentes de esta manera. Veamos.
Las plataformas de citas, que para muchos son una forma de conocer personas, se han convertido también en una herramienta para delinquir. Noticias Repretel conoció el caso de una mujer trans, quien nos contó que luego de conocer a una persona por medio de una plataforma de citas, se vieron en un punto en específico, la agredieron brutalmente y luego la despojaron de sus pertenencias. Ellos nos contactan como por este tipo de aplicaciones y nos buscan como para quedar en citas y demás. Entonces nosotras llegamos normal, tal vez a dar el servicio, conocernos con los tipos, y cuando ya pasa el servicio o sea lo que uno vaya a hacer, conocerlos o demás, ellos nos despojan de nuestras pertenencias, nos golpean, nos asaltan. Luego del ataque la amenazaron con que si denunciaba, las consecuencias iban a ser peor, razón por la que muchas personas no denuncian estos ataques. Al menos yo, cuando tuve el inconveniente que me golpearon, yo me iba a ver con un chico, me pareció bonito y demás, pero cuando llegamos, nos hablamos, nos comimos algo y luego del conversatorio, el muchacho vino, como que me llevó a un lugar solo y estaban 2 muchachos más esperándolos con él y me agarraron, me golpearon, me robaron mi teléfono, me dejaron ahí tirada sola y el muchacho me dijo como que si yo hablaba, salada, que me las iba a ver con él. Justamente este miércoles, el organismo de investigación judicial detuvo a 4 personas sospechosas de asalto que en apariencia se dedicaban a contactar a sus víctimas por medio de aplicaciones y redes sociales. Tras generar confianza, la citaban en un punto, pero al llegar al encuentro se convertía en una brutal emboscada. Tiene que ver con varios casos que se están investigando por robo agravado, agresiones, privación de libertad y otros delitos. Se están deteniendo a 4 personas vinculadas con estos hechos. Básicamente, el modo de operar era que contactaban masculinos por medio de redes sociales para algún tipo de cita y ya en esta actividad procedían a asaltarlos mediante la utilización de arma de fuego para despojarlos de sus bienes. Las detenciones se llevaron a cabo en medio de 2 allanamientos en La Paz de Alajuela. Los expertos indican que esta manera de operar de las bandas es más común de lo que se cree. Esto ha sido aprovechado por los criminales para atacar especialmente a la comunidad LGBT. No es porque frecuenten más este tipo de sitios, no, estadísticamente se frecuenta igual que cualquier otra persona, pero sí son una población más vulnerable porque muchas veces tratan de mantener oculta su preferencia sexual por un tema de escarnio social o de aceptación familiar o de aceptación laboral. Desgraciadamente, Costa Rica tiene todavía mucho que aprender sobre igualdad de condiciones en estas personas. Si usted es víctima de los delincuentes, denuncie en la fiscalía más cercana. Las autoridades pues hacen un llamado a las personas de que tengan mucho cuidado con quién conversan por medio de estas plataformas, y si usted es víctima de los delincuentes puede acercarse a las autoridades judiciales para denunciar. Ayer decíamos que enero tuvo una importante reducción en los homicidios y bueno, ya febrero, hoy 4 de febrero, ya acumula 8 fallecidos. Las peleas por territorios generan la mayor cantidad de homicidios múltiples. Jesús Chacón, regresamos con usted. Así es, Melissa, prácticamente 2 homicidios por día de que comenzó este mes de febrero y que ha sido parte también lo que ha estado trabajando las autoridades para contener la criminalidad en estos barrios josefinos. Recordemos que semanas atrás y días atrás se han dado enfrentamientos en lugares cercanos acá en San Sebastián, Paso Ancho, y todo esto repercute en unas peleas de territorio que se han estado dando por parte de estos grupos criminales, generando hoy el segundo triple homicidio acá en el sector de La Carbonera, en Paso Ancho, producto, según lo que las autoridades judiciales todavía investigan, pero que tienen tras esta información, es que podría haber sido por el homicidio que se presentó hace unos días en el sector de San Sebastián, justo en la rotonda. Esto ha sido la principal temática que ha mantenido pues los diferentes homicidios en el país, peleas de territorios, pero también amenazas directas que realizan estos grupos criminales tanto hacia las otras bandas como también hacia quienes viven en estos lugares. Como usted lo decía, justo en enero hubo una reducción de 25 homicidios. Sin embargo, el mes de febrero comienza bastante violento y generando también esta situación de
un segundo triple homicidio en el año, lo que ha generado también temor entre los vecinos por estas peleas de grupos narcos, y que los expertos también señalan que en muchas ocasiones son los criminales menores, en algunos casos menores de edad, otros con ni siquiera un solo expediente judicial, pero que ingresan y que son reclutados por estos grupos narcotraficantes para cometer estos actos delictivos a cambio de algunas pertenencias lujosas o inclusive de plata en efectivo. Esto sin duda ha sido la temática que se ha mantenido con los diferentes homicidios que ha presentado el país y que ya acumula más de 62 en total, dividido entre todas las 7 provincias, y que ha sido inclusive la temática que ha manejado las diferentes autoridades judiciales con respecto a que el uso de arma de fuego representa la mayor cantidad de homicidios, acompañados también de estos de ajustes de cuentas. Este miércoles el país amaneció bajo un nuevo homicidio múltiple. El eco de las balas en San José sonó a las 5:21 de la madrugada, inclusive mucho antes que las alarmas de quienes viven cercano a la zona sonaran. Este fue el segundo triple homicidio que se ha presentado en el país. A tan solo unas horas del inicio del 2026, en Cartago ocurrió el primer crimen que cobró la vida de 3 personas. Un mes y días después ocurre, pero en San José. La rivalidad de los grupos narcos lleva a que por peleas de territorios, intimidación a otros bandos e inclusive a quienes viven en la zona, suelen ser amenazas claras que realizan para atemorizarlos. Y estos asesinatos múltiples tienen que mandar un mensaje no solo a las organizaciones rivales, sino a la población civil en general. ¿Por qué? Porque entre más violento sea el acto, el mensaje llega mucho más y provoca un temor extremo en la población civil y, por supuesto, un mensaje directo a las organizaciones rivales. A la fecha, San José con 21 homicidios y Punta Arenas con 13 lideran como las provincias más violentas, seguidas por Limón con 10 homicidios, Alajuela con 4, Guanacaste con 5, Cartago con 8 y Heredia con 1. Las luchas de poder narco han aumentado debido a la ubicación de nuestro país, que se ha convertido ya no solo en tránsito de drogas, sino que ahora hay espacios para la distribución y permanencia de la misma. El interés de estos actos es que ese mensaje se establezca como que el que se mete con nosotros puede resultar de esta manera asesinado, no solamente él, sino familiares, amigos o su círculo en general. Esta lucha de territorios se debe precisamente a que ha establecido un interés más amplio, porque ya nuestro país no es solamente un espacio de ruta de droga y de armas, sino que se ha establecido espacios de control en Costa Rica para la distribución de droga. La motocicleta sigue siendo el medio de transporte que más se utiliza para este tipo de crímenes, debido a la facilidad para huir luego de cometer los homicidios. Según datos del organismo de investigación judicial, en enero existieron 25 homicidios menos en comparación a los registrados durante ese mismo mes, pero del 2025. Sin embargo, este mes ya se acumulan 8 asesinatos en tan solo 4 días. Sicarios que cada vez son más jóvenes y se muestra su inexperiencia a la hora de realizar los diferentes asesinatos debido a que disparan sin mediar quién se encuentre en el lugar. Ya este 2026 también se contabilizan 8 víctimas colaterales de estos incidentes, y que inclusive es importante recordar que todavía el organismo de investigación judicial trabaja en el triple homicidio acá en el sector de la Carbonera en Paso Ancho, debido a que se mantiene todavía la recolección de los cuerpos e investigaciones que deben de realizar, y que inclusive señalan que cerca de 1 hora ya se daría levantamiento de los cuerpos y el retiro de las unidades judiciales con respecto a continuar describiendo un poco sobre esta investigación que se estará realizando para descubrir el móvil que habría provocado este triple homicidio acá en San José. A pocos días de que se conozca el futuro del director suspendido del OIJ, surge un nuevo cuestionamiento que tiene que ver con el decomiso del celular a Celso Gamboa. ¿De qué se trata, Fabián Mesa? Adelante.
Melissa, muy importante lo que usted detalla, porque bueno, recordemos que el director del OIJ, Randall Zúñiga, se encuentra suspendido por la investigación que lo tienen en la inspección judicial debido a las filtraciones de información que habría realizado a varias personas. Además, en la Fiscalía existen 5 denuncias por delitos de violación. Se suma a toda esta situación lo que dejó claro el Tribunal de Apelación de Sentencia: el decomiso del celular de Celso Gamboa, el exmagistrado y extraditable, se hizo de manera irregular. ¿Y por qué es que se suma esto? Bueno, porque quien decomisó ese teléfono fue el propio director del organismo de investigación judicial, que llegó al lugar donde se encontraba detenido Celso Gamboa en Goicoechea, tomó el teléfono y prácticamente lo que hizo el OIJ fue entregárselo a los agentes de la DEA, cuando el protocolo indica, y así lo dejó establecido el tribunal, los jueces del Tribunal de Apelación de Sentencia, que tenía que quedar a resguardo del Tribunal Penal de San José. El problema que radica en esto es precisamente que si ese juicio se hubiera llevado a cabo en Costa Rica, esa prueba resultaría nula, resultaría inválida los elementos que se desprendan del teléfono del ex magistrado. Los jueces de apelación lo que dijeron es: se hizo de manera irregular, se hizo de manera ilegal. Sin embargo, en Estados Unidos, la defensa de Celso Gamboa tendrá que alegar ante los jueces de ese país, del Distrito Este de Dallas, Texas, donde podría ser juzgado en cualquier momento, incluso hasta en los próximos meses, que la prueba que se decomise en ese teléfono sea ilegal. Esto es lo que los señalamientos que existen en contra del director del OIJ suspendido. Aunémosle a eso la situación que se vive en la inspección judicial. Y algo muy importante también es que la suspensión de Randall Zúñiga se vence el próximo 18 de febrero y los magistrados tienen que tomar una decisión que podría ser definitiva sobre la situación de la dirección del OIJ, que en este momento está en manos del director interino, don Michael Soto. Estamos entonces a algunas semanas de conocer cuál va a ser el futuro de don Randall Zúñiga, aunándole a la situación que vive en niveles de la inspección judicial. Surgen estos nuevos señalamientos por la forma en que decomisó el teléfono celular del extraditable cuando lo detuvieron para informarle que los Estados Unidos lo requieren por delitos de narcotráfico. Un experto nos habló precisamente de esto y vamos a verlo a continuación. Establece el tribunal que la entrega de ese teléfono fue irregular. Es decir, establece que efectivamente lo que nosotros diríamos, por lo menos en nuestro sistema, sería una prueba nula, porque hubo evidentemente defectos en la entrega del teléfono y eso provoca que entonces no se pudiera en Costa Rica utilizar lo que se derive, lo que se encuentre en ese teléfono. Pero, dice el Tribunal de Apelaciones, nosotros encontramos aquí una nulidad, una irregularidad, pero esto tendrá que ser analizado por los Estados Unidos al momento de juzgar a don Celso y a don Edwin en el caso concreto. Entonces, esta nulidad tendrá que analizarla y muy probablemente la defensa de ellos lo vayan a alegar, lo tendrán que analizar en el momento del juicio de don Celso y don Edwin. ¿Y qué podría pasar? Que efectivamente pueda ser declarada nula en los Estados Unidos y toda la prueba derivada de eso se caiga. En los próximos días vamos a conocer entonces cuál va a ser la situación del director del OIJ suspendido, si los magistrados van a tomar la decisión de incluso de un posible despido o si lo van a mantener en el cargo. Y también nos vamos a dar cuenta en las próximas semanas, porque puede ser cuestión de 15 días, la inminente extradición de Celso Gamboa. Antes le dieron la posibilidad de estar en una audiencia con su familia y con sus hijos menores de edad para despedirse de ellos. Después de eso vendrá el avión de los Estados Unidos con agentes de la DEA y agentes de la oficina de los Marshals de los Estados Unidos también para llevarlo hasta Dallas, Texas.
1:15, una situación lamentable. Un bebé de tan solo 5 meses de nacido fue localizado sin vida con múltiples golpes en su cuerpo, por lo que agentes judiciales ahora investigan el caso. La Cruz Roja confirmó que a las 9:45 de la mañana se declaró sin signos vitales. Imagínense el tipo de golpes para que un bebé fallezca de esta manera. Esto fue en Aguas Claras de Upala, en el sector conocido como El Gavilán. En el sitio, personal también atendió a un adolescente de 16 años por una crisis de ansiedad. Sin embargo, no fue necesario su traslado a un centro médico. El caso quedó a cargo de las autoridades policiales para el inicio de las pesquisas que permitan determinar la muerte del bebé. Al ser las 9:45 de la mañana de este miércoles, la Cruz Roja costarricense informa que un menor de aproximadamente 5 meses fue declarado sin signos vitales. Esto en la comunidad del Gavilán, Upala, provincia de Alajuela, con múltiples traumas físicos. Además, en el sitio se valora una mujer de aproximadamente 16 años con una crisis de ansiedad, por lo cual no requirió ser trasladada a ningún centro médico. La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes. Una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano dejó 2 personas fallecidas y un hombre de 23 años trasladado en condición grave a un centro médico. Esto fue en el sector de Punta Mala de Osa, en Punta Arenas. Tras lo ocurrido, se cerró la carretera en ambos carriles, ya que tras la colisión una motocicleta se habría incendiado. A las 9:50 de esta mañana fuimos despachados a una colisión de 2 motocicletas. Al arribo de la unidad nos percatamos que hay una totalmente envuelta en llamas y una segunda en el cauce del río. En el lugar tenemos 2 personas fallecidas, un tercero en condición roja que es trasladado al centro médico. De momento la carretera se mantiene cerrada en ambos carriles. Esto ocurrió propiamente en Punta Arenas, Osa, Puerto Cortés, Punta Mala, en la entrada al Pavón. Esperamos que puedan ser unas 2 horas que se mantenga cerrada para que el Poder Judicial haga el levantamiento de los cuerpos y el levantamiento de la información pertinente. De momento se va a mantener cerrada. Hay una ruta que está habilitada, pero solamente para vehículo 4x4, que es la que comunica Tres Ríos. Un alud de tierra en una construcción provocó que 2 adultos quedaran atrapados, esto en horas de la mañana en el sector de la Unión de Cartago, específicamente en calle Piolín. Tras lo ocurrido, otros trabajadores en el sitio lograron liberar a las víctimas. A la llegada de la Cruz Roja, ambos fueron valorados y trasladados a un centro médico. En el lugar, en una construcción, 2 personas están atrapadas debido a un talud en uno de los sectores de esta construcción. Al lugar trasladamos 2 unidades de rescate, una ambulancia de soporte avanzado, una ambulancia básica y 2 vehículos operativos. Al llegar al sitio, ya los pacientes han sido extraídos por personal de la construcción, son valorados por nuestro personal y trasladados a la clínica de Tres Ríos en categoría amarilla. Y el asesinato de una mujer de nacionalidad argentina de apellido Cadento, entre 35 y 40 años, fue esclarecido por el OIJ en tan solo 3 días, mediante un allanamiento que inició a las 8 de la noche de este martes en Junquillal de Santa Cruz. Se logró la captura de un norteamericano de apellido Page y de 49 años como sospechoso del crimen. El cuerpo de la víctima fue localizado en el estero en 27 de abril, la noche del sábado. El cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, sobre todo en el cuello. Un sujeto de apellido Solís López, de 31 años, fue detenido por el OIJ de Pérez Celedón al figurar como sospechoso de extorsiones y amenazas mediante los llamados préstamos gota a gota. La investigación inició cuando la víctima fue amenazada de muerte y su vivienda blanco incluso de ataques ordenados por el sospechoso. Finalmente se logró identificar al sujeto y proceder este miércoles a su captura. Modalidad que se ha venido denunciando en razón de que se hacen préstamos y el cobro ha sido de manera agresiva y extorsionada, de forma tal que estamos ante un modelo de gota a gota. Según la denuncia formulada meses atrás, el ofendido ha sido víctima de amenazas y agresión, por lo tanto se procede con la detención de un masculino de 31 años. Y en el Día Mundial
Mundial de la Lucha contra el Cáncer, aumentan los casos de pacientes enfermos en hospitales de la Caja. Tracy Morales nos amplía la información. Tracy, adelante. Bueno, efectivamente, así como usted lo menciona, después de la pandemia, el país comenzó a registrar un aumento de los casos por cáncer. De ahí la importancia de que usted se realice los chequeos médicos correspondientes. Precisamente este 4 de febrero en los hospitales de la Caja se conmemora la lucha contra el cáncer. Y es una lucha que se mantiene también a nivel mundial. Solo para ponerles un ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, durante el 2025, se registraron 7.035 casos nuevos. Esto quiere decir que este centro médico registra más de 400 personas o más de 400 casos atendidos si lo comparamos con los últimos años. Veamos. El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. En Costa Rica, después de la emergencia sanitaria que vivimos por el coronavirus, los hospitales de la Caja registran un aumento de pacientes enfermos con cáncer. Estos estancamiento, por así decirlo, que nos generó la pandemia, esperábamos que hubiera un repunte en la detección de casos, y es lo que estamos viendo 2024, 2025 y probablemente 2026. Entonces estamos viendo un incremento en la incidencia. Y la detección temprana puede mejorar considerablemente la supervivencia, tal y como le ocurrió a Susan Hernández, que le diagnosticaron a tiempo un cáncer de mama. Fue prácticamente a tiempo porque mi cáncer era un cáncer oculto, él no se veía en la mama, era de mama, primario de mama, pero ya se había pasado a los ganglios, ya había hecho su metástasis a los ganglios. Entonces nos dio tiempo para que la quimioterapia y la operación y todo saliera al final súper bien. Según los médicos, el aumento de los casos por cáncer se registra en el cáncer de piel, de mama, de próstata y colorectal. También son claves los controles y los chequeos médicos que se tienen que hacer los pacientes en los EVAIS. Si tengo historia de antecedente familiar, hacer las pruebas de tamizaje que se hacen en el primer nivel de atención y en el segundo nivel de atención, EVAIS, clínicas periféricas, áreas de salud. Y si tengo síntomas, hablamos de más bien sugestivos de una enfermedad oncológica, es un diagnóstico temprano, porque ya soy un paciente con síntomas. En cuanto a la mortalidad, sigue siendo en Costa Rica el cáncer de mama y próstata. Bueno, nos decían los doctores aquí en el hospital que la sobrevida es altísima siempre que se detecte este tipo de cáncer, cualquiera de los que hemos mencionado, a tiempo. De ahí la importancia de que usted se acerque al primer nivel de atención, estamos hablando de los EVAIS, y se haga los tamizajes o estos exámenes a tiempo. Tracy, muchísimas gracias. Y los costarricenses tienen que enfrentar a un costo de vida muy elevado. Todos lo vivimos todos los días, inclusive por encima de países como México y Colombia. ¿Pero a qué se debe? Génesis Castillo conversó con analistas y nos tiene todos los detalles. Génesis. Así es, y esto se debe a una simple razón, y es que en Costa Rica hay que pagar muchísimos impuestos, inclusive son más de 100 impuestos que tienen que pagar los costarricenses cada vez que compran productos y servicios. Lo que dicen los datos internacionales es que Costa Rica es más costoso si lo comparamos con países como México y Colombia. ¿Por qué Costa Rica es tan caro para vivir en comparación a otros países? Tasas altas en impuestos, estamos hablando de 103 impuestos aproximadamente. Si hablamos de cargas sociales, somos el segundo país de la región, de la OCDE, con las cargas sociales más altas, y eso encarece pues algunos servicios. Lo que es canasta básica, sí hay que entender que andamos relativamente bien. Costa Rica es más caro en comparación a México, Colombia y también Nicaragua, inclusive un 35% más caro, según Alejandro López, analista financiero. Se ha sostenido un poco a la situación. Esperemos que estos 4 años que vengan sean iguales. ¿Usted como cuánto gasta por mes? ¿Cuál es su mayor gasto? Bueno, yo vivo con mi madre. No sé, se pagan 170 de alquiler de casa y no sé, unos 100.000 colones de comida. Los alquileres de vivienda, por ejemplo, son más elevados en la capital costarricense si lo comparamos con otras ciudades de la región. Sí, no comprar cosas innecesarias, porque eso no precisa. Teniendo uno en la casa, ¿para qué va a comprar?
Y es que según este analista, las personas necesitan unos 44.000 colones en promedio para hacerle frente al pago de la luz, agua y basura. En el caso del servicio de Internet, se necesitan unos 27.000 colones, dependiendo la velocidad del Internet, mientras que en telefonía móvil 13.000 colones. Esto en el caso de un plan de 10 gigabytes. A pesar de que tenemos el ingreso mínimo más alto de la OCDE, sigue siendo o no alcanza para poder vivir en un país como Costa Rica. Algunos costarricenses esperan que la situación mejore. Costa Rica tiene el salario mínimo más elevado en la región, aunque no equipara con el costo de los productos y servicios en el país. Además, hay muchos impuestos que encarecen aún más los bienes. La vivienda se consolida como el principal factor de estrés financiero para las personas, familias y emprendimientos. Y también lo que dicen los datos internacionales es que Costa Rica tiene las cargas sociales más elevadas de la región, también impuestos bastante caros, y esto hace que el salario le alcance poco al costarricense. Esto a pesar de que tenemos el salario mínimo más elevado de la región. Génesis, muchísimas gracias. Bueno, y en otros temas, hace un instante el presidente de la República, Rodrigo Chávez, anunció que nombra a la presidenta electa Laura Fernández como ministra de la Presidencia. Recordemos que antes que renunciara al cargo para dedicarse a la campaña y a la contienda electoral, la señora Laura Fernández ejercía este cargo. También fue ministra de Planificación en este gobierno de don Rodrigo Chávez, y bueno, de aquí al menos al 8 de mayo que tome el cargo como presidenta de la República, ocupará entonces ese lugar. La razón que dio el mandatario es que esto permitirá una transición más fluida porque estará ahora a cargo del gabinete y además de los proyectos que están en desarrollo. Esto, por supuesto, ha generado ya reacciones en el Congreso. Escuchemos algunos de ellos. Aquí todos nos identificamos. No sé cuál sería el sentido. Yo hubiera esperado que la señora presidenta electa estuviera concentrada en conformar su gabinete y cómo va a trabajar los próximos 4 años, pero bueno, no sé a qué viene esa decisión. Pero creo que en una presidenta electa, estos meses desde este momento y hasta que ella asuma el 8 de mayo y sobre todo aprovechando que no hay segunda ronda, pues que la presidenta electa debería estar concentrada en la conformación de su nuevo equipo, de su nuevo gobierno, de los proyectos que va a impulsar, estar en negociaciones con la oposición, estar en acercamiento con la Asamblea Legislativa y demás. Es sumamente contraproducente, realmente una presidenta electa debería estar pues abogando en no únicamente construir su equipo de trabajo, sino también en ponerse al día en todo lo que le correspondería como presidenta de la nación. Yo creo que pues abogarse a ser ministra de la presidencia por un mes realmente sería no únicamente contraproducente, pero también muy extraño. Creo que inclusive bueno, ya desde hace meses, desde que ella dejó su cargo, estamos sin un ministro o ministra de la presidencia. La presidenta electa, Laura Fernández, impulsará el proyecto de Cruzitas y avanzará en la construcción de la carretera San Carlos. Rodrigo Guevara nos amplía. Es un proyecto que ingresó a la corriente legislativa en noviembre del 2024 y a la fecha no ha visto luz verde en aprobación de primer y segundo debate en el plenario legislativo. Ante esa situación, la presidenta electa de la República, Laura Fernández, aseguró que este va a ser una de sus prioridades junto a la carretera San Carlos. La nueva Asamblea Legislativa tendrá el reto de aprobar el proyecto de ley que pretende autorizar la minería a cielo abierto en Cruzitas. Además del impacto ambiental, se encuentra el robo al oro, un tema que la presidenta electa, Laura Fernández, tendrá como prioridad, aunque es un tema de resorte legislativo. Así que mi compromiso total, y aquí aprovecho para ver a los futuros diputados, si esta Asamblea Legislativa no logra sacar adelante ese proyecto, lo cual sería una pena, serán ustedes quienes tienen que darle respuesta a nuestro país, porque esa no es una decisión
que pueda tomar el presidente de la República. El proyecto de Cruzitas ingresó a la corriente en noviembre del 2024 y a la fecha no ha sido aprobado. A más de $5,000 está la onza de oro, que se roban a vista y paciencia a todo el pueblo de Costa Rica. Un dinero valiosísimo, costarricenses, que no tenemos hoy y que podríamos estar utilizándolo para mejorar la educación, la salud, la seguridad, las carreteras, los caminos, los puentes, apoyando proyectos de desarrollo, en fin, tantas cosas. Pero por la inacción de la Asamblea Legislativa, sigue esa riqueza nacional en manos del crimen organizado. Además de ese punto, también están de prioridad la carretera a San Carlos. Costa Rica tiene en este momento gran cantidad de proyectos de inversión pública en ejecución, al punto de que nuestro principal problema no está siendo los recursos, sino está siendo el encontrar empresas que participen en las licitaciones. Por mi parte, puede contar toda la zona de Occidente con un compromiso total de desarrollar cabalmente esos proyectos de inversión. Ambos temas tienen años de estar en veremos, pero sin ninguna conclusión positiva. Pese a que no es resorte del Ejecutivo, sí manifestó la presidenta electa e incluso le dejó el reto a los diputados electos de la bancada de Pueblo Soberano, quienes son los que tendrán pues la gran labor de aprobar este proyecto de ley. Recordemos que Pueblo Soberano, datos preliminares de los resultados de las elecciones nacionales, obtienen 31 diputados y podrían pues generar avances importantes en la Asamblea Legislativa que sea de interés del oficialismo. Muchísimas gracias, Rodrigo. 1:32. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. Y así de rápido se nos pasó el noticiero. Gracias por su linda compañía. Bendiciones.